Un cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a organizar datos de variable cuantitativa discreta. Para ello vamos a resolver el ejemplo que está en las guías del curso. En la siguiente tabla se presenta el registro del número de personas que sufrieron accidentes laborales por día en un lapso de un mes en las empresas del país. Organizar, graficar e interpretar la información. Entonces se nos ha suministrado una tabla donde está el registro del número de accidentes laborales diarios que ocurren en las empresas del país. Entonces, por ejemplo, tenemos que en un día ocurrieron 45 accidentes laborales, que en otro día ocurrieron 49, en otro día 45 y así sucesivamente durante todos estos días que están registrados en esta tabla. Lo que se nos pide es organizar estos datos en una tabla de frecuencias, luego graficar e interpretar esa información. Entonces, para poder organizar estos datos en una tabla de frecuencias, necesitamos determinar en cuántas clases los vamos a organizar y cuál va a ser la amplitud de cada clase. Para eso necesitamos ciertos valores. Uno de esos valores es el número de datos. Para determinar el número de datos lo puedo hacer teniendo en cuenta el número de filas por el número de columnas. En este caso tengo 6 filas y 5 columnas, lo que equivale a 30 datos. También lo puedo hacer que Excel me obtenga ese dato, o sea que Excel me haga ese conteo. Para eso debo escribir el igual y escribir la instrucción de contar. Entonces me salen estas opciones, elijo esta opción de contar con doble clic y luego con clic sostenido selecciono la tabla, presiono enter y efectivamente tengo que son 30 datos. Luego lo que paso a hacer es determinar el rango. Para determinar el rango debo saber cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de estos valores que están en esta tabla. Una forma de hacerlo a través de Excel es escribiendo el igual y escribiendo la instrucción max. Selecciono esta opción de max, selecciono la tabla con clic sostenido y presiono enter. Entonces obtengo que el dato máximo es 80. Procedo de igual manera para calcular el mínimo. Escribo igual, escribo la instrucción min, selecciono esta opción con doble clic y selecciono con clic sostenido la tabla. Presiono enter y obtengo que el dato mínimo es 42. Con estos dos datos yo puedo determinar cuál es el rango, ¿sí? Que el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces aquí tendré que será igual al 80 menos el 42 y obtengo un rango de 38. Ahora para determinar el número de clases yo puedo hacerlo teniendo en cuenta la regla de Sturges, que es 1 más 3.3 por logaritmo de n, donde n es el número de datos. También se pueden tener diferentes opciones. Quien organiza estos datos puede decir en cuántas clases quiere organizar estos datos, pero en este caso vamos a utilizar esta regla de Sturges que está ampliamente difundida y aceptada para estos casos. Entonces escribiremos igual 1 más 3,3 por el logaritmo. Aquí elijo esta opción y puedo escribir el número, el 30, o elegir el valor que obtuve arriba en Excel. Entonces aquí en el número de clases obtengo 5.87, pero debemos recordar que el número de clases siempre es un número entero, porque eso define en cuántas clases voy a organizar estos datos. La recomendación es hacer una aproximación a un número entero. El 5.87 en este caso lo vamos a aproximar a 6. Ahora vamos a determinar la amplitud. Para determinar la amplitud debo hacer la división entre el rango y el número de clases. Debemos tener en cuenta que ahora el número de clases es este 6, que es un número entero. No debemos hacer la división por el 5.87. Entonces, para este caso, escribimos igual y este 38, que es el rango, lo vamos a dividir entre el 6, que es el número de clases. Y obtenemos 6.33. Y dado que estamos trabajando con una variable cuantitativa discreta, o sea, números enteros, la recomendación es que este valor lo aproxime
al valor entero inmediatamente superior, y el valor inmediatamente superior al 6.33 es el 7. Entonces voy a tener 6 clases y cada clase con una amplitud de 7 unidades. Las modificaciones que hemos realizado aquí con el número de clases y la amplitud también me va a modificar el rango, que inicialmente estaba en 38. Ahora ese rango será la multiplicación de 6 por 7, porque serán 6 clases y cada clase con 7 unidades. Entonces aquí será la multiplicación de este 6 y este 7. Entonces tengo 42. Este rango modificado, que es el nuevo rango que he obtenido debido a las nuevas modificaciones, tiene una diferencia de 4 unidades con respecto al rango inicial. El rango inicial era 38 y ahora tengo un rango de 42. Entonces, la recomendación que se hace es esa diferencia, que en este caso es 4, dividirla entre el dato mínimo y el dato máximo. Inicialmente no vamos a hacer esas modificaciones para que podamos visualizar qué obtenemos y luego procederemos a hacer los cambios. Entonces, aquí como dijimos van a ser 6 clases. Vamos a obtener 6 clases y vamos a definir los números que serán de esta parte izquierda, que serán los límites inferiores, y de la parte derecha, que serán los límites superiores. Empezamos con el primer número de la primera clase. En este caso, como les digo, para ejemplo vamos a utilizar el 42. Vamos a empezar en el dato mínimo, que será el 42. A ese valor del 42 debo sumarle la amplitud, que en este caso es 7. Entonces escribo igual, selecciono este número que es el límite inferior y le voy a sumar la amplitud. Para efectos de poder alar o arrastrar esos valores para todas las clases, lo que debo hacer es fijar ese 7 para que todas las sumas se hagan con el 7. Entonces, para fijar debo presionar F4. Al presionar F4 aparece un símbolo al lado de las letras y el número. Eso ya quiere decir que está fijado. Entonces obtengo 49. La primera clase irá desde 42 hasta 49. Para el límite inferior de la segunda clase, este límite inferior es igual al límite superior de la clase anterior. Entonces es igual al 49. Una vez que tenga esos tres valores, yo puedo de aquí alar para todas las clases. Puedo hacerlo en cualquier orden, ¿sí? Empezar desde el lado izquierdo y luego el lado derecho. Tengo los mismos resultados. Entonces hago esas operaciones y Excel me calcula automáticamente los valores. Entonces miren, aquí obtenemos lo siguiente. El dato mínimo que obtenía en estas clases es el 42, que era el dato mínimo que había obtenido de estos valores de la tabla, ¿sí? Lo ideal era terminar en 80, pero he terminado en 84. Porque la diferencia, recuerden que el rango modificado me dio 42. Entonces, 4 unidades de más. La recomendación es que esas 4 unidades dividirlas, 2 hacia la parte inferior y 2 hacia la parte superior. Es decir, que aquí la recomendación es empezar en 42, sino 2 unidades menos, que es la mitad de 4. Entonces empezaría en 40. Vamos a hacer el cambio y presionamos Enter. Nos damos cuenta que Excel nos cambia automáticamente estos valores. Entonces ya he empezado en 40 y he terminado en 82. Miren que es 2 unidades abajo del mínimo y 2 unidades arriba del máximo. Entonces así he dividido esas 4 unidades que obtuve la modificación de estos valores. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, ahora para la frecuencia absoluta lo que debo hacer es un conteo de cuántos valores de los que están en esta tabla están entre 40 y 47. ¿Sí? En este caso el 47 va incluido en la primera clase. No se incluirá en la segunda clase, que está aquí igual el 47, por efectos de intervalos. Entonces aquí ya he arreglado esto, eso para efectos de que Excel nos haga sus conteos. ¿Sí? Están aquí, miren, a través de intervalos. Va de 40 a 47, un intervalo cerrado. Quiere decir que incluye el 40, incluye el 47 y acaba semicerrado. El 47 no lo incluye en la segunda clase. Entonces aquí debemos hacer el conteo de cuántos están entre 40 y 47. ¿Cuántos de estos valores están entre 40 y 47? Para hacerlo a través de Excel, escribo el igual
y escribo la instrucción de frecuencia. Selecciono esta opción, selecciono la tabla y luego escribo punto y coma según las recomendaciones que está dando Excel. Y luego los grupos. En este caso los grupos son los límites superiores de estas clases. Selecciono esos valores, cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces de aquí ya puedo hablar para todas las clases, desde la parte inferior para todas las clases y obtengo esos valores. Lo que debería obtener aquí al hacer esta suma es 30 valores, pero nos daremos cuenta que inicialmente no obtendremos ese valor. Entonces para verificarlo me ubico en esta casilla y presiono autosuma. Entonces ahí se me ha sombreado la zona donde se va a hacer la suma. Presiono Enter y obtengo que es 50. ¿Sí? Pero recuerden que son 30 datos. Entonces para poder corregir estos valores, lo que debo hacer es seleccionar estos datos que he obtenido aquí, los resultados, sin incluir este 50, y luego lo que voy a hacer es editar esto. Para eso voy a presionar F2. Al presionar F2, una vez haya seleccionado esos valores, se seleccionan las tablas de donde yo obtuve estos datos y los límites superiores. Una vez que haya seleccionado esto, de forma simultánea voy a presionar Control Shift y Enter. ¿Sí? Entonces miremos que aquí ya obtenemos los 30 datos. Entonces estos son los valores, este es el conteo que hace Excel de cada una de estas clases. Es decir, que entre 40 y 47 hay 4. ¿Cómo interpretamos eso? La forma de interpretar esto puede ser que en 4 días se presentaron entre 40 y 47 accidentes laborales, que en 3 días se presentaron entre 47 y 54 accidentes laborales, que en 11 días, que en este caso es el mayor valor de los días, se presentaron entre 54 y 61 accidentes laborales. Entonces, de aquí puedo tener en cuenta la interpretación de los resultados que tenemos en esa tabla. ¿Sí? Vamos a continuar calculando la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa recordemos que es la frecuencia absoluta dividida el número total de datos. En este caso son 30. Entonces, para efectos de alar o arrastrar, igualmente como lo hemos hecho anterior, lo que debemos es fijar ese número de datos. Para fijar el número de datos y todas las divisiones las hagamos por el 30, presionamos F4. Al presionar F4 vemos que aparecen los símbolos al lado de la letra y el número. Presionamos Enter y obtenemos 0.13. De aquí alamos para todas las clases y obtenemos estos valores en porcentajes. ¿Sí? O sea, este 4 que está aquí en la frecuencia absoluta lo tengo acá de igual manera, pero en términos de porcentajes. Lo que quiere decir que el 13% de los días o el 13% del tiempo se presentaron entre 40 y 47 accidentes laborales, según este ejemplo. Sí, y así podemos interpretar cada uno de estos valores. Entonces ya tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Otros valores que se calculan para una tabla de frecuencia también puede ser la frecuencia absoluta acumulada, que es esta, y la frecuencia relativa acumulada. Para la frecuencia absoluta acumulada, el primer dato es el mismo el que está aquí en la frecuencia absoluta. Para el segundo dato es igual a la suma de este valor, que es 4, más el valor siguiente, que es 3. Entonces obtenemos 7. Lo que se hace a continuación es el 7 más el 11 y así en todas las casillas. Pero lo que podemos hacer de aquí es alar o arrastrar. Lo alamos y al final vamos a obtener en la última casilla de esta frecuencia absoluta acumulada el total de datos, que son 30. Procedemos de la misma manera para calcular la frecuencia relativa acumulada. Entonces recordemos, el primer dato es el mismo de la frecuencia relativa. Para el segundo dato será la suma del 0.13 más el 0.10, o sea, este valor más el 0.10. De aquí lo podemos alar. Al final voy a obtener 1, que sería la sumatoria de todos estos valores, que es el 100%. Una forma de interpretar la frecuencia relativa acumulada sería la siguiente. Por ejemplo, voy a seleccionar esta parte de aquí, ¿sí? Desde el 60%, 0.6. Y puedo decir que en el 60% de los días o el 60% del tiempo se registraron menos de 61
accidentes laborales, ¿sí? Lo puedes hacer con cualquier valor de la frecuencia relativa acumulada. Entonces, por ejemplo, para este caso del 0.80, yo puedo decir que en el 80% de los días o el 80% del tiempo se registraron menos de 68 accidentes laborales, teniendo en cuenta aquí el límite superior. Entonces, esta es la tabla de frecuencias. Ahora procederemos a graficar estos valores y tenerlos de forma visual. Entonces, aquí he pasado estas clases eh, en modo de intervalos para que me aparezcan en la parte inferior, en el eje X. Lo que necesito es copiar estos valores que están aquí de la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada en esta tabla. Entonces, una forma de hacerlo puede ser la siguiente. Escribir el igual y solamente copiar un solo valor, en este caso el 4. Y de ahí ya puedo hacer alar para todas partes. Entonces, halo de aquí y luego hacia acá y obtengo que se me ha copiado toda esta tabla. Aquí he obtenido estos valores con más decimales, ¿no? Y lo que puedo hacer es modificarlo con estas opciones que tiene Excel. Esto para disminuir el número de decimales. Y los puedo dejar en el número de decimales que yo crea conveniente. Ahí tengo la tabla de frecuencias y he hecho estas modificaciones para efectos de graficar. Para graficar debo seleccionar las clases, ya puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, pero en este caso lo vamos a hacer solamente con la frecuencia absoluta. Seleccionamos clases, frecuencia absoluta, vamos a las opciones de insertar. Aquí se presentan los diferentes modos de gráfico. Vamos a seleccionar este diagrama de barras. Miramos que aquí en la parte inferior, en el eje de las X me aparecen las clases y aquí están las barras de estos valores que he obtenido aquí. Esta barra del 40-47 son 4. Yo puedo hacer que esos valores aparezcan en la parte superior. Una forma de hacerlo es presionando clic derecho sobre alguna de las barras y seleccionar agregar etiqueta de datos. Entonces ahí nos damos cuenta que en la parte superior de cada barra aparecen estos valores, el 4, el 3, el 11, y así lo podemos mirar de forma gráfica los mismos valores que tenemos en la tabla de frecuencias. Entonces de esta manera podemos hacer la interpretación que ya hemos hecho, pero ya eh, teniendo un gráfico que nos puede respaldar y aprovechar esos valores para hacer el análisis. Gracias.